Buenas tardes, estimados estudiantes. Entonces vamos a iniciar con la clase de hoy, correspondiente a la quinta semana, que es el título Infraestructura de la Información. Vamos a ver todo el aspecto que concierne a este tema, cuáles son las pautas, cuáles son las características de una infraestructura que contiene toda información, ¿no? Sin antes dejar de mencionar que una información, un sistema de información, ya sabemos, les había mencionado en las clases anteriores que es todo programa que nosotros conocemos, ¿cierto? Voy a borrar un momento esto, a ver. Listo. Entonces iniciamos con la siguiente diapositiva. Aquí tenemos una breve definición de lo que vendría a ser infraestructura de la tecnología de información. Ahí ustedes pueden observar una sigla que es la TI, significa tecnologías de información. En algunos cursos quizá anteriormente habrán llevado el curso de TIC o habrán escuchado este término, ¿no? TIC. ¿Qué significa el TIC? Tecnologías de información y comunicación, entonces. Pero como nosotros solamente estamos tomando en cuenta la tecnología de la información, por eso que asignamos esta sigla que es la TI, tecnologías de información. Más adelante, cuando observamos este símbolo de TI, automáticamente tendremos que darnos cuenta que estamos haciendo mención a la tecnología de información. Así que tengan en cuenta esto más adelante, ¿ya? Vamos a ver en la parte del contenido. Aquí tenemos 5 aspectos, ¿no? Tenemos la infraestructura de las tecnologías de información, tenemos componentes de la infraestructura. Antes de entrar y antes de mencionar ¿qué es una infraestructura? A ver, vamos a ver. ¿Qué alumnos están presentes? Están presentes 6. Y no se olviden de escribir presente, no se olvide. Ya nadie hasta ahora ha escrito presente. Escriban en el chat presente para tomar en cuenta su asistencia, no se olviden. A ver, una infraestructura, ¿qué vendría a ser? Vendría a ser la parte física o vendría a ser como por decir, en una tienda, ¿qué cosa vendría a ser la infraestructura dentro de una tienda? Vendría a ser la misma tienda, las paredes, etcétera, ¿no? Entonces, cuando hablamos infraestructura de la información, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de todos los componentes que se necesitan o todos los componentes que funcionan para poder armar una estructura de la información. Mejor dicho, estamos armando o tomando en cuenta toda la parte de hardware, todos los componentes, todos los elementos físicos que se componen para poder enviar la información, ¿no? Ya sea a través de internet o ya sea a través del nivel local, ¿no? ¿Qué significa el nivel local? En una misma infraestructura, en un mismo local. Por eso se llama infraestructura local. Por eso mencionábamos en el curso de redes que se conocen 3 tipos de redes, ¿no? Las redes locales, luego las redes, ¿qué más? Hay 3 niveles, ¿no? Las redes mundiales y las redes metropolitanas, ¿no? Que conciernen a una ciudad. De igual manera, vamos a utilizar este término de infraestructura en sus respectivos niveles. Continuamos. El tercer punto tenemos las tendencias de las plataformas. Plataformas de hardware contemporáneas. En el cuarto punto tomaremos en cuenta las tendencias de las plataformas de software
contemporáneas. Y en el quinto veremos los aspectos gerenciales. Ahora, ¿cuál viene a ser el objetivo general de llevar este tema que es infraestructura de las tecnologías de información? Es dar a conocer las TI, cuáles son sus componentes y las tendencias actuales de hardware y software. Eso ya sabemos, ¿no? ¿Qué es un hardware y qué es un software? Ahora, en la parte introductoria, miren, podemos destacar que la infraestructura de tecnologías de información incluye la inversión en hardware, software y servicios como consultoría, educación y capacitación que se comparten a través de toda la empresa o de unidades de negocios completas en esta. Ahí nos dice lo mismo, ¿no? Que es todo el hardware y la parte software en conjunto que trabajan para poder iniciar una información, para poder procesar en diferentes empresas o unidades de negocios. Aquí podemos observar, miren en forma gráfica, la infraestructura. Podemos ver que nos dice, ¿no? La infraestructura de las tecnologías de información consiste en un conjunto de dispositivos físicos y aplicaciones de software requeridas para operar toda la empresa. ¿Ven? Casi lo mismo, siempre nos está que repite, ¿ven? Son dispositivos, nos dice, es un conjunto de dispositivos físicos y aplicaciones. Es lo mismo de sistema, ¿no? Cuando hablamos de sistema, hablamos, por decir, de una computadora, es un sistema. La computadora tiene un sistema que se basa de hardware y software. Es casi lo mismo, miren, aquí podemos encontrar, nos dice, es un conjunto de dispositivos físicos y aplicaciones que vendrían a ser lógicos, ¿no? La parte software. ¿Ve? Aplicaciones de software requeridas para obtener toda la empresa, para operar toda la empresa. Aquí podemos ver, aquí nos dice, conexión entre la empresa, la infraestructura de tecnologías de información y las capacidades de negocios. Para correr un negocio, o ya habíamos visto anteriormente, ¿no? En la plataforma digital o a través de internet, debemos de considerar las estrategias, ¿no? En este caso, la estrategia de negocios. También deberíamos considerar las estrategias de las tecnologías de información. Y por último, la tecnología de información. Aquí ya viene a tallar todos los programas correspondientes que podemos utilizar o que podemos encontrar en internet, ¿no? Todas las tecnologías. Ya hemos visto algunos puntos que incluso les he enviado para que puedan enviar un registro, ¿no? En las diferentes plataformas, en las diferentes páginas que les he mostrado, solamente algunos. Y en algunos era para que ustedes mismos indaguen. Vemos aquí servicios de tecnologías de información e infraestructura. Estos servicios nosotros tenemos que tomar en cuenta también, porque son servicios, por decir, los servicios que nosotros encontrábamos en internet. Y por último, tenemos servicios al cliente, al proveedor y a las empresas. Aquí tenemos algunos puntos más: plataformas computacionales, servicios de telecomunicaciones, servicios de software de aplicación. Eso vendría a ser lo que concierne en la infraestructura de las tecnologías de información. Vamos a hacer un breve repaso. Miren, aquí tenemos la infraestructura de tecnologías de información en las organizaciones actuales. Es el fruto de más de 50 años de evolución en las plataformas de computadora. Recuerden esto, siempre que hablamos de tecnologías de información o de sistemas de información, siempre debemos de tomar en cuenta o relacionar con la computadora, ¿cierto? Porque la computadora realiza varios tipos de procesos, varios tipos de funciones y está compuesto por hardware y software. De la misma manera funcionan las tecnologías de información, por eso tenemos que
tomar en cuenta la infraestructura. ¿Qué cosa es la infraestructura? ¿De qué está hecho, no? ¿De qué materiales está hecho? Por decir, ¿de qué material está hecho una infraestructura de tecnologías de información? Está compuesto de hardware y también de software. Por ejemplo, aquí tenemos la computadora, esas computadoras antiguas, ¿no? Que existían, ¿no? Hace 30, 40 años, 50 años atrás. Tenemos la computadora IBM 1401, la IBM 7090. Con el pasar de los años, también hemos visto, mediante la historia de las computadoras y las generaciones, que ya se han ido menorando el tamaño. ¿Ven? Esto más o menos es en el año 1981. Ya las computadoras tomaron un tamaño normal hasta hoy en día, que ya se utilizan las laptops, ¿no? Las laptops. Aquí está, mira, miren detalladamente cómo funciona una evolución de la infraestructura de tecnologías de información. Era cliente, servidor en 1983 hasta la fecha. ¿Cómo funciona? Eso hemos visto, ¿no? Incluso les he preguntado qué cosa significa un servidor web, ¿no? ¿Qué cosa significa un servidor de aplicaciones? En general, ¿qué significa un servidor? ¿Qué les había dicho? Es como si fuese un disco duro inmenso donde se puede almacenar millones de datos, ¿no? En su computadora ustedes tienen un disco duro que se puede almacenar como máximo un límite de 1 terabyte, algunos tendrán 2 terabytes, algunos ni siquiera llegarán al terabyte, llegarán a 500 megas, algunos a 320 megas, etc. Entonces, el máximo que quizás nosotros tenemos en nuestras computadoras, el disco duro, es 1 o 2 terabytes. ¿En qué se diferencia entonces un servidor a un disco duro? Que un servidor, vamos a suponer que un servidor tiene 10.000 terabytes, ¿no? A comparación con nosotros, con nuestra computadora. Entonces, eso es la diferencia entre un servidor que sirve para almacenar mediante internet, pero eso es la diferencia. Almacenamos datos, pero mediante internet. Internet obviamente tiene un protocolo. Observamos aquí, se encuentra el cliente. ¿Quién es el cliente? El cliente somos nosotros. Cada persona que está haciendo uso de una computadora o una laptop vendría a llamarse cliente, ¿no? Una computadora o un nodo de una red. Este cliente, que vendría a ser el usuario, el cliente, accede ¿a dónde? Accede a Internet. Y dentro de Internet, ¿qué se encuentra? Dentro de Internet se encuentran otros clientes como esto y también se encuentran servidores. Eso es Internet en sí. Dentro de Internet solamente se encuentran varios servidores y miles de clientes. Estos clientes pueden intercomunicarse entre ellos mismos y también pueden intercomunicarse con los servidores. Un ejemplo de ello, por decir, vamos a tomar en cuenta YouTube. Un cliente ingresa a Internet y por ende se comunica con el servidor de YouTube y puede observar miles o millones de videos que él necesite ver o que él quiera. Un cliente entra a Internet y entra al servidor de Facebook. Entra en el servidor de Facebook y ahí puede subir todos sus estados, sus imágenes, sus días, etcétera, etcétera. Todo lo que sube a Facebook se va a almacenar en un servidor y este servidor va a corresponder al servidor de Facebook. Entonces, todos los datos que nosotros subimos siempre se almacenan en un servidor. Estos servidores, obviamente, como les vuelvo a repetir, son discos duros inmensos, ¿no? Donde puede albergarse millones de datos. Estos datos pueden ser videos, fotos, puede ser un estado, puede ser un video de TikTok, etcétera, etcétera. Listo. Entonces esto vendría a ser Internet y estos son los servidores web. Servidor web
Y aquí tenemos otro tipo de servidor que vendría a ser servidor de aplicaciones. Este servidor de aplicaciones es el que nosotros utilizamos, recuerden, para crear aplicaciones, apps para celulares en AppGeyser. También utilizábamos el App Inventor, ¿no? ¿Qué más? También utilizábamos, ¿qué cosa? En ILO PDF que usamos, utilizamos conversor de archivos, ¿no? Todos esos programas donde se albergan en un servidor de aplicaciones. Recuerden entonces, los programas que nosotros podemos utilizar en Internet se albergan en un servidor de aplicaciones. Ahora, ¿qué más vendría a formar parte de una infraestructura de tecnologías de información? Recuerden y asimilen que cuando hablamos de infraestructura, nuevamente les voy a recordar, más o menos es como hablar de redes. Recuerden, miren, cuando hablamos de redes, hablamos de internet, de clientes, de servidores, ¿cierto? ¿Ve? Entonces, si se dan cuenta, indirectamente no hemos tocado el curso de redes, pero ya estamos llevando algunos aspectos de redes, ¿ve? Es casi lo mismo, servidores, clientes, nodos, etc. Y aquí podemos observar las ventas de producción, contabilidad. Aquí podemos ver dónde se almacenan en un servidor de base de datos. Servidor, hay diferentes tipos de servidores, servidores de sitios web, servidores de aplicaciones y servidores donde almacenamos datos solamente de una empresa. Ahora vamos a ver la computación empresarial. Vamos a hacer una diferencia entre 1992 hasta la fecha. Casi lo mismo, ¿ves? Si podemos observar estas redes. Tenemos las computadoras, tenemos servidor, computadoras que vendrían a ser clientes, servidor, computadoras, servidor. Dentro de estos servidores que están dentro de una red, existen otros tipos de servidores más grandes que son servidores empresariales. Y todos ellos, miren, están conectados a Internet. Ustedes pueden observar en este dibujito, es un círculo y tiene como mallas y cada malla tiene un puntito. Esos puntitos hacen referencia a cada uno, cada equipo dentro que forma parte de una red, por decir, esos puntitos puede ser una computadora, puede ser un servidor, puede ser un router, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que compone dentro de la evolución de la infraestructura de tecnologías de información. Ahora recuerden que hemos tomado el tema también de almacenamiento en la nube, ¿cierto? Incluso hemos tocado algunas páginas, ¿no? Que almacenan en la nube y nos brindan ese servicio por a cambio de una suscripción, ¿no? Esa suscripción puede ser por niveles, ¿no? La suscripción básica, la suscripción intermedia o final, para poder utilizar un sitio web. Entonces aquí mira, tenemos la computación en la nube y móvil desde el año 2000 hasta la fecha, que ya estamos 2020. Ha ido evolucionando con el paso del tiempo. Hoy en día, ¿cuál era el máximo punto de una red? Solamente una computadora. Ahora las computadoras no solamente ahora forman parte de una red, sino quienes más forman parte de una red. Aquí podemos observar la imagen. Un celular. Todas las personas que poseen un celular ahora también son parte de la red mundial de Internet que compone. ¿Por qué? Porque dentro de un celular se puede acceder a Internet, a esta red mundial, ¿no? Que está compuesta por servidores y por clientes. Podemos observar, nos dice aquí, está compuesta por hardware, por software y por servicios. Diferentes tipos de celulares conectados a Internet. Puede ser en una red local, como en este caso, también interviene un celular o una laptop. Entonces eso es la evolución que hoy en día estamos viendo hasta la fecha.
Mire, aquí nos dice la ley de Moore y el poder de los microprocesadores. Se ha ido ampliando con el paso de los años la potencia, la velocidad y la ejecución de un microprocesador. Nos dice la ley de Moore que expresa que aproximadamente cada 2 años se duplica el número de transistores en un microprocesador. Por historia de la computadora sabemos qué significa un transistor, ¿cierto? Un transistor que es un elemento que nos permite que funcione de manera algorítmica el lenguaje de programación binario. Si no fuera por los transistores, no se podría dar este lenguaje, ¿no? El lenguaje binario de las computadoras. Aquí sabe, ¿qué nos dice qué cosa significa la ley de Moore? La ley de Moore significa más desempeño. Aquí podemos observar, miren, desde el año 1970 ha ido aumentando de su capacidad. 1990, 1998, 2000, hasta el 2010. Hasta el 2010, voy a subir un momento esto. Ya, listo. Se ha ido acelerando el poder de procesamiento a mega, ¿qué cosa? Por segundo, ¿no? Megabytes o megabits por segundo. Podemos observar números de transistores hasta 2 millones de transistores. Nuevamente aquí podemos observar en otro cuadro, miren, la ley de Moore y el poder de los microprocesadores. Aquí podemos observar, a ver un ratito, vamos a volver atrás, listo. Aquí tenemos el mainframe, aquí tenemos la mini computadora, la computadora personal, la laptop, miren, el smartphone y otros dispositivos de procesadores, son pequeñitos, pequeñitos. Cómo se ha ido menorando el tamaño, ve hasta el tamaño de un dedito, ¿no? Pequeñito, hasta casi 2020 que estamos hoy en día. Se ha ido minimizando el tamaño. Aquí está, ¿ve? Vamos a ver los impulsores tecnológicos en la evolución de la infraestructura. La ley de Moore significa reducción también en los costos. Porque a más tamaño, obviamente, más costo. A menos tamaño es más investigación, pero a nivel de infraestructura, a nivel de componentes necesarios para crear una computadora, ya se hace más pequeño, ¿no? Si antes teníamos una computadora que abarcaban edificios enteros, cuartos enteros, miren, hoy en día una computadora puede ser simplemente un chip pequeñito, ¿no? Este chip ha reemplazado a todos estos componentes, ¿no? Los transistores, a los diodos, a los condensadores. Y aquí tenemos un chip. A ver un momento. Listo. Aquí nos dice, ¿ve? El transistor es un dispositivo electrónico semiconductor utilizado para entregar una señal de salida en respuesta a una señal de entrada. Cumple funciones de amplificador, oscilador, conmutador o rectificador. Aquí podemos observar unos pequeños ejemplos de un switch. Aquí tenemos un transistor de un switch. Y aquí tenemos un microprocesador de millones de transistores. Un transistor y en un microprocesador alberga millones de transistores. Aquí vamos a ver un ejemplo. Tenemos un LED. Esto también creo que llevaron, ¿no? Tenemos un LED con un voltaje de 1.83. Esto no llega ni a los 2 voltios, ¿no? Solamente tiene 1.83 voltios. Que tomando en cuenta, esto vendría a ser de 20 mega o amperios, ¿no? 20 megaamperios. Estos LEDs instalados o conectados dentro de un hilo, cada
cada conector positivo, porque recuerden, no todo, como todo LED tiene conector negativo y positivo. Si nosotros conectamos la parte positiva, ¿cómo se llaman estos elementos? Resistencias, ¿no? Ya conocen ustedes las resistencias y aquí se está utilizando la resistencia de 330 ohmios. Esto es el símbolo del ohmiaje. No se olviden. Tenemos resistencia de 330 ohmios. Y estos a su vez van conectadas a un switch. ¿Qué cosa vendría a ser un switch? El switch simplemente es un interruptor, el que nosotros conocemos, ¿no? El que prendemos la luz en nuestra casa. Prendemos, presionamos y se enciende la luz. De igual manera, aquí se utiliza un switch para poder, ¿qué cosa? Conectar, ¿ve? Para que fluya la electricidad. La electricidad queda corta hasta aquí. Si este punto se conecta y la electricidad va a fluir nuevamente por aquí. Entonces esto vendría a ser un switch. Entonces viene la resistencia conectada a un switch y la otra conexión vendría a ser un voltaje, ¿no? De 9 voltios. 9 voltios. ¿Qué significa DC? A ver, ¿alguien me puede decir? Voy a preguntar para hacerles partícipes a ustedes también. A ver, Joseph Fernández. ¿Qué entiendes tú por ese término DC? Joseph Fernández. Creo que se quedó dormido. Vamos a ver, Joseph Fernández. Quieren pasar de vivo, no solamente encienden, luego se van a hacer otra cosa. Joseph Fernández. Profe, ¿es un motor corriente continuo? Ya estás ahí. Muy bien, es un No, yo soy profe Reyes, estoy diciendo. Reyes Alvarado, está bien. Reyes. Muy bien. Sí, exacto, ¿no? Corriente continua, ¿no? Incluso existe ahí, para salirnos un poco del tema y despejarnos, existe un grupo, ¿no? Que se llama AC/DC, que se toma, ¿no? Muchas personas decían que es un grupo que significa antes de Cristo, después de Cristo, pero en realidad significa corriente alterna. Aquí está. AC significa alterna, corriente alterna, y DC significa corriente continua. Entonces, cuando nosotros vemos esta sigla de DC, significa corriente alterna y corriente continua. A ver, a otro alumno. Voy a preguntar a Luz Aniceto. A ver. Luz Aniceto. A ver, ¿dónde podemos encontrar la corriente continua? Señorita Luz. La corriente continua, ¿dónde lo encontramos? Tampoco está. Ya, tampoco está. La señorita Jessica Ferrer. Jessica Ferrer tampoco está, ¿no? Listo, Jessica Ferrer. A ver, de ahí nadie más. No están 3 alumnos. Ya. Solamente Reyes Alvarado. Ahora sí. Entonces, recuerden que se les va a considerar a los alumnos que están participando, porque hay muchos alumnos que se conectan y luego se ponen a hacer otra cosa, ¿cierto? Para eso están las intervenciones.
podemos darnos cuenta que nos dice corriente alterna y corriente continua. La corriente continua, ¿dónde lo encontramos? Lo encontramos en las pilas, ¿cierto? Las pilas que nosotros nos vamos a la tienda, compramos las pilas AAA, las pilas AA, esas pilas que nosotros conectamos a nuestras linternas, a las radios antiguas, vienen a ser corrientes continuas. DC, DC significa corriente continua. ¿En qué otros elementos más podemos encontrar la DC, la corriente continua, aparte de las pilas? En los cargadores o las baterías de las laptops. Las baterías de las laptops emiten a la laptop corriente continua. Si ustedes tienen su laptop y ya saben que tiene una batería, esa batería emite corriente continua. A ver, ¿qué otro dispositivo más? Hay varios elementos, la batería de los celulares, ¿cierto? La batería. Y las baterías de carros también son baterías continuas. Muy bien, sí, también son corrientes continuas. Todo tipo de baterías que están regulados emiten corriente continua. Y profesor, ya ahora sí, ya que sé que toda batería, toda pila emite corriente continua, ¿qué elementos nos envía corriente alterna? Que vendría a ser la AC, ¿no? AC sería corriente alterna y DC la corriente continua. La corriente alterna viene a ser toda energía que emite, por decir, las tomas de corriente de su casa. Las tomas de corriente, el toma corriente, donde ustedes enchufan su televisor, etcétera, emite corriente alterna. Corriente alterna. Es por eso que para conectar una computadora, algunos te recomiendan que necesitamos, ¿qué cosa? Necesitamos comprar un regulador de voltaje, otros le llaman transformador de voltajes, otros le llaman un regulador de voltaje, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el regulador de voltaje? Chapa la energía alterna o la corriente alterna que viene a ser la energía de su hogar, que es alterno, y mediante un transformador, recuerden que cuando ustedes conectan su celular, tiene una cabecita, el que ustedes le llaman, ¿no? ¿Cierto? Tiene una cabecita. Esa cabecita viene a ser el transformador, ¿ya? Entonces intervienen tres elementos, miren, ¿ah? El primer elemento es la corriente alterna. La corriente alterna usted lo conecta y el transformador es el intermediario. El transformador. A ver, voy a hacer un ejemplo aquí. A ver. Listo, aquí. Tengo energía alterna, tengo transformador y tengo la energía continua. Nosotros conectamos nuestro transformador o cargador de nuestro celular o la cabecita que le llamamos del cargador, lo conectamos al tomacorriente que vendría a ser la corriente alterna. El transformador, esa cabecita, se encarga de transformar en energía continua. Entonces, ¿quién es el que carga la energía continua o la corriente continua? La batería. Sí. Conectamos el transformador en el tomacorriente, que es energía alterna, y lo va a enviar a la batería, que la batería ya se almacena la energía de forma continua. Y como ya está transformada en forma continua, ya podemos usar el celular, ¿no? Que vendría a ser, que está alimentándose por energía continua o corriente continua. De igual manera, la mayoría de los dispositivos, así como el celular, las laptops. Las laptops se conectan a una energía alterna, que toma corriente en nuestra casa. Hay un transformador, ¿no? Hay un poco más grande, ¿no? El transformador, y luego en la batería se almacena de forma continua. Entonces, es lo que significa AC/DC. Es obviamente que sus siglas están en inglés, ¿no? Por eso, bien. Si no, ¿cómo sería si fuera en español? Corriente alterna y
corriente continua sería, ¿no? Si fuera en español, CA y CC. Pero obviamente como su sigla está en inglés es altern con, y aquí está DC, AC, DC. Energía continua y energía alterna. Ya, para así por A o B no han tomado en cuenta ese punto. Listo. Entonces podemos observar que dentro de los dispositivos aquí tenemos las resistencias, aquí tenemos el switch, y aquí tenemos, mira, cuánto se alimenta con una batería de 9 voltios. 9 voltios. Se alimenta con una batería de 9 voltios con corriente continua. Y acá tenemos una conexión a... ¿Qué significa este símbolo? A ver, alguien me puede decir. Este símbolo, ¿qué significa? Eso es muy importante que ustedes conozcan. Porque si ustedes desconocen este símbolo, ¿qué clase de informáticos, no? Ustedes empezarían a quemar todos los dispositivos que encuentran en un trabajo, ¿no? Si ven este símbolo, tienen que saber su significado. Si no, quemarían los servidores, quemarían todos los dispositivos de una institución. Este símbolo es símbolo a tierra. Recuérdense y nunca se olviden toda su vida, ¿ya? Porque es importante. ¿Qué cosa significa, profesor, conexión a tierra? Conexión a tierra viene a ser el desfogue de energía. Por ejemplo, dentro de una casa, vamos a suponer que esto es una conexión de un hogar, haya un cortocircuito o haya un incendio, vamos a suponer, y hay un corte. ¿Qué significa un cortocircuito? Cuando dos polos, energía positivo y negativos, chocan. Y listo, entonces continuamos ahí, ¿no? Decíamos que este símbolo significa un pozo a tierra. ¿Qué significa el conexión a tierra? Se llamaría en todo caso. Significa un conector donde va. ¿Qué cosa va en ese conector? Va el desfogue de energía. Decíamos que si tenemos cortocircuito en un hogar, y antes que se propague por toda la casa, antes que se encienda, ¿no? Haya un incendio. ¿Cuál es la función del pozo tierra? La función es que ya no se va a encender, ¿no? Se junta el polo positivo y el polo negativo. Antes no existían locales con pozo tierra. ¿Qué es lo que sucedía? Chocaban y se incendiaba así como una mecha. Ustedes han visto, ¿no? Los cohetes, ¿no? Prenden, se empieza a correr por toda la casa. Empieza a generarse un incendio. Cuando hay pozo tierra, ¿qué es lo que sucede? Hay un cortocircuito, viene la energía queriendo expandirse, viene el pozo a tierra y por aquí se desfoga. Es como un desfogue de agua, ¿no? Por decir, si hay exceso de agua, hay una tubería donde hay un desfogue, para que no se inunde una casa, se podría decir. Entonces, similar a eso funciona la conexión a tierra. Por eso es que hoy en día todos los enchufes de las computadoras, de los televisores, se han percatado que trae 3 enchufes, ¿no? Traen dos iguales y un circular. Entonces, 3 conectores. Y esos 3 conectores ya saben para qué sirven. 2 conectores son negativo y positivo, y el tercer conector vendría a ser de conexión a tierra. ¿Qué es conexión a tierra? Es el desfogue cuando existe alteración de energía. Cuando ya la energía sobrepasa o hay un cortocircuito, toda esa energía se desfoga ¿por dónde? Por la conexión a tierra. ¿Ve? Y aquí podemos observar, miren, que esos 3 conectores se conectan aquí, en los 3 puntos. Cada quien con su resistencia. Entonces esto es aquí podemos observar, nos dice, ¿no? Entrega una señal de salida en respuesta a una señal de entrada. O sea, si entra una señal, también se emite una señal por medio de los switch. Un breve repaso en lo que es sistemas de
internos, ¿no? Componentes internos de una computadora. Ahora vamos a ver los impulsores tecnológicos de la evolución de la infraestructura. Obviamente que cuando hablamos de infraestructura, como les vuelvo a recordar, miren, estamos tomando en cuenta una red. ¿Qué cosa es esto? ¿Qué significa eso? Significa, profesor, una red. La ley, vamos a hablar ahora de la ley de Metcalfe y la economía de red. Esta ley dice que el valor de una red de comunicaciones aumenta de forma proporcional al cuadrado del número de usuarios del sistema. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Nos dice, ¿ve? Que el valor de una red de comunicaciones aumenta de forma proporcional al cuadrado del número de usuarios del sistema. Cada vez que un usuario se agrega a la red, mejor dicho, cada vez que una persona va y se compra una laptop en cualquier tienda, una vez que se haya comprado una laptop, se va, pide que le instalen internet claro en su casa, ya está formando parte de internet, ya está formando parte de los nodos que conciernen a internet. Eso nos quiere decir, se aumenta de forma proporcional al cuadrado del número de usuarios del sistema. ¿Quiénes son los usuarios de internet? Somos todos nosotros. En este momento yo también soy usuario de internet o de la red mundial. ¿Por qué? Porque estoy conectado a internet. Y mediante internet estoy entregando esta clase, ¿no? Que esta clase de manera asíncrona, ¿no? Con mis alumnos, con los alumnos del Instituto Juan Bosco. Y ahora, así como yo soy un usuario más de una red o de una infraestructura de una red, ustedes ahora también son usuarios. ¿O son qué cosa? Obviamente nodos de una parte de una red, forman parte de la red. Aquí continuamos. Reducción en los costos de las comunicaciones. Aquí hay un esquema donde podemos observar la reducción de costos en cuestión de los años, desde el año 1945 hasta el 2010. Se ha ido reduciendo bastante, ¿no? Notablemente. El costo de almacenar datos disminuye de manera exponencial, nos dice, ¿ves? Desde 1950 hasta el 2010. Incluso antes se almacenaba 1.44 megabytes nada más. Hoy en día ya utilizamos terabyte, ¿no? ¿Cierto? Podemos observar que en 1956, miren, es este tamaño de computadora. Solamente, miren, era más grande, pero almacenaba poco espacio. Solamente se podía almacenar 5 megabytes. Ahora ni siquiera un USB almacena 5 megabytes. Un USB almacena 1000 veces, o 2000 veces, o 3000 veces el valor de este elemento que se usaba en 1956. Mira, ¿cuánto almacena un micro SD de un celular? Almacena aquí 12 megabytes o 120 megabytes a lo que se usaba, mira, antes. Tremendo, ¿eh? Es casi tamaño de un carrito sanguchero. En el 2014 ya se utiliza más velocidad, ¿no? Eso nos da una idea general de la minimización, donde que se ha minimizado el tamaño, pero se ha expandido el almacenamiento. Reducción de los costos. ¿Por qué se reducen los costos? Por el mismo tamaño, ¿no? Antes costaba más porque ingresaban más componentes. Ahora se reduce el costo, podemos encontrar computadoras accesibles, ¿no? Prácticamente todo el mundo tiene computadora. De aquí no va a pasar 5 a 10 años, ya no toda familia va a tener una computadora, sino cada integrante de la familia va a obtener una computadora. Al igual que el celular hace 10, 15 años, acaso lo tenían cada persona, era un teléfono por familia, ¿no? Se ha ido ampliando la telecomunicación, las tecnologías de información. Ahora
Hasta el bebito tiene celular, hasta sus hermanitos de 3, 5 años tienen celular. Se dan cuenta los pasos que ha dado la tecnología, por eso es importante que ustedes tienen que tener en cuenta cuáles son las causas y por qué se ha ido incrementando de esta manera. Imagínense, de aquí 5 o 10 años más, así como el celular, también cada persona va a tener su computadora o su laptop, o saldrá un nuevo dispositivo portable, ¿no? Que ya el consumo sea excesivo, ¿no? En la comunidad. ¿Por qué? Porque es accesible a nosotros, porque se ha ido disminuyendo ¿qué cosa? Los elementos de fabricación. Antes, ¿cuánto costaba? Por decir, en los años 70, los años 80, no podíamos nosotros comprar una computadora. ¿Por qué? Porque era grande, se necesitaba más elementos para fabricar. ¿Y cuánto era su costo, no? Su costo era 10.000, 20.000, 30.000, 40.000 soles, ¿no? Entonces, como se ha ido reduciendo la infraestructura, como se ha ido reduciendo los componentes, es por eso que hasta hoy en día encontramos, ¿no? Computadoras, laptops de hasta 800, 700, 1.000 soles, ¿no? Dependiendo. Eso es la idea. Imagínense, si nosotros compramos una laptop a 1.000 soles, ¿cuánto creen que envía la empresa que fabrica? Si en las tiendas a nosotros nos venden 1.000 soles o 1.100 soles, ¿ustedes creen cuánto están ganando cada tienda? Vamos a suponer que cada tienda esté ganando 200 soles por laptop. Ya ustedes se van, compran una laptop a 1.000 soles. Esa laptop, la tienda lo compró a 800. A ustedes les venden a 1.000 soles. ¿Cuánto está ganando? 200 soles. Ahora, la tienda en donde compraron ustedes la laptop ha comprado a otra tienda por mayor, ¿no? Esa tienda puede ubicarse en Lima, en centro de Perú, etc. Vamos a suponer que compren Deltron, ¿ya? Es una empresa que vende implementos tecnológicos por mayor, ¿ya? La tienda que está ubicada en 2 de mayo, que les vendió a 1.000 soles, compró por el monto de 800 a la empresa Deltron, mayorista de Lima. Ahora, Deltron, ¿cuánto creen que Deltron haya comprado esa laptop en la fábrica de Asus, en la fábrica del mismo proveedor, de la misma fábrica de la laptop? Vamos a suponer que le haya comprado 500 soles. El costo real de esa laptop es 450 o 500 soles. Pero, profesor, ¿y por qué a mis manos llegó a 1.000 soles? ¿Qué cosa se ha hecho? Primero se ha pagado gastos de envío, se ha pagado IGB, se ha pagado, entre otros impuestos para traer desde otro lugar. Se ha pagado el costo del barco, se ha pagado el flete, se ha pagado un montón de cosas que la empresa Deltron lo puede comprar a 400 o 500 soles, el precio real. Y tampoco en la empresa, tampoco no está ese precio. Deltron lo compra a 500 soles, le vende a la tienda de Huánuco, le vende a 800 soles, y la tienda de Huánuco nos vende a nosotros a 1.000 soles. Entonces, miren, ahí nada más es para que ustedes se den cuenta cuánto ha bajado el precio. En realidad, esa laptop obviamente no está a 1.000 soles, ¿no? Quienes lo han ido subiendo, lo ha ido subiendo obviamente los impuestos, el embalaje, el envío. Son un montón de cosas que se tienen que tomar en cuenta. En realidad, de la fábrica, imagínense a qué precio sale esa laptop o esa computadora. Saldrá hasta 400, 300 soles, quién sabe, ¿no? Eso no lo podemos saber, solamente las tiendas multinacionales, ¿no? Que hacen pedidos y que nos venden, que nos brindan esos equipos tecnológicos, ellos lo saben, entonces no lo podemos saber específicamente. Pero es una manera para que ustedes se den cuenta cuánto ha bajado el precio en lo que se refiere a los componentes, que es de la infraestructura de las tecnologías de información. Nos dice, hay 7 componentes principales que se deben coordinar para proveer a la empresa una infraestructura de tecnologías de información efectiva.
podemos darnos cuenta, aquí mira, vamos a ver, plataformas de internet Apache. ¿Qué es Apache? Es un servidor, ¿no? Donde están incluidos lenguajes de programación de Java, Cisco y Unix. Plataformas de hardware y computadoras. ¿Qué plataformas existen aquí? Las marcas, ¿ven? De IBM, Sun, HP, Apple, máquinas Linux. También están compuestas por plataformas de sistemas operativos, ¿no? Ya eso ya lo conocemos como nuestro cuerpo, ¿no? Ya sabemos que existe Unix, Linux, Mac, Google Chrome, aplicaciones de software empresariales, SAP, Oracle, Microsoft BEA, redes de telecomunicaciones, Microsoft Windows Server, Linux, Novell, Cisco, Alcatel, entre otros. Consultores e integradores de sistemas, los mismos, IBM, EDS, Accenture. Gestión de almacenamiento de datos, también, ¿no? Eso ya también creo que han llevado ustedes, SQL, Oracle, Sybase, MySQL o como otros, como quieran llamarlos, ¿no? Otros dicen, no, no se pronuncia MySQL, se pronuncia MySQL, no sé, pero depende. Lo único que nosotros debemos tomar en cuenta es que sirve para almacenar o para gestionar almacenamiento de base de datos. Entonces, estos 7 componentes forman parte del ecosistema de la infraestructura de tecnologías de información. Y aquí podemos ver las contemporáneas. Computación en malla, esto se refiere a las redes de malla, ¿cierto? Podemos observar otro tipo de conexión dentro de una red. Tenemos tablets, computadoras, personal de escritorio, celulares, smartphones, otras marcas de laptops, servidores, routers, lo mismo que red. Y computación en la nube. Para finalizar, ¿no? Vamos a terminar con ese punto y luego procedemos a dar las respuestas en la plataforma del instituto, en el sistema académico. Miren, podemos observar, nos dice computación en la nube. Habíamos hablado ¿de qué habíamos hablado? De almacenamiento en la nube. ¿Qué cosa es almacenamiento en la nube? Es simplemente almacenamiento en un servidor, ¿cierto? Obviamente no vayan a ser como un alumno que de verdad pensaban que cuando se hablaba almacenamiento de la nube, él se imaginaba, ¿no? Que se iba en la nube, que los datos que se almacenaban se iba al cielo y que ahí se almacenaba. No, eso es un término que se utiliza. Así que incluso eso no es motivo para burlarnos tampoco, ¿no? Porque hay incluso algunos profesores en algunas charlas que dieron a conocer y dijeron, ¿no? El almacenamiento en la nube, hoy en día se almacena en la nube. De aquí 5 o 10 años, ¿dónde más se va a almacenar? Se va a almacenar en el mar, decían, ¿no? ¿Por qué? Porque desconocían el tema, ¿no? Como quizá alguna vez han escuchado almacenamiento en la nube, tal vez quizás se hacían ideas y pensaban que de verdad todos los datos, los archivos, los videos, las fotos que ustedes pueden almacenar se van a la nube. No, chicos, así que no vayan a pecar de ignorantes en ese sentido. Se dice almacenamiento en la nube, ¿por qué? Porque todos los datos que nosotros podemos alojar en internet están alojados en un servidor. Pero, profesor, ¿por qué se dice nube? Se dice nube, según la historia de Microsoft, ¿no? Se dice nube porque son servidores que están en diferentes lugares. Por ejemplo, miren, les voy a hacer un ejemplo, ¿ya? Ustedes tienen un primo en Lima, ¿ya? Tienen un primo en Lima y ustedes viven aquí en Huánuco, ¿cierto? El primo en Lima, entonces les dice a ustedes, mire, te voy a regalar un celular S10, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace el primo de Lima? Envía celular a Huánuco, pero él no especifica para qué dirección o para qué persona. No especifica a quién le van a entregar el celular, a qué dirección, a qué número, no especifica absolutamente nada, ¿ya?
Pues su primo de ustedes envía el celular a Huánuco, pero su celular está en Huánuco, pero no se sabe dónde, a dónde lo han enviado, nada. Pero está en Huánuco. Entonces vamos a hacer la comparación. Huánuco significa nube. ¿Por qué significa nube? Porque está en una ciudad donde está en algún lugar de la ciudad el celular que les envió su primo, pero específicamente no se sabe dónde está el celular. ¿Me entienden? Eso significa almacenamiento en la nube. Ustedes almacenan los datos en un servidor, pero no sabemos en qué servidor está almacenado. Entonces, a eso se llama almacenamiento en la nube. Obviamente que se almacena en un servidor que nosotros desconocemos dónde está, pero sí está almacenado ahí. A eso se llama almacenamiento en la nube. A diferencia del celular, nosotros podemos ir en la empresa, ¿no? A investigar dónde entregar un celular y lo podemos ubicar el celular. De igual manera, los datos subidos en la nube lo podemos encontrar, ¿cierto? Lo podemos encontrar porque es virtual, porque está dentro de un sistema informático. Entonces, no se olviden, nuevamente, énfasis voy a hacer ahí para que no pequen ignorantes. No se imaginan que cuando su papá o su abuelo le diga, ¿no? Hoy en día se almacena en la nube, ¿no? No es en una nube física, ¿no? No está en el cielo, sino comúnmente, como toda información está almacenada en un servidor. Por eso nos dice, la computación en la nube consiste en 3 tipos distintos de servicios. Aquí vamos a ver tendencias de las plataformas de software. Tenemos el Linux, obviamente eso ya lo conocemos, el código abierto. Tenemos Java, Ajax. ¿Qué es Ajax? Es un lenguaje incrustado, ¿no? Donde podemos ver que hay diferentes herramientas ya creadas a partir del lenguaje de programación Java. Los servicios web y la arquitectura orientada a servicios. Tenemos la creación de webs, ¿ven? Outsourcing de software y servicios de la nube. Eso también ya, como hemos visto. Aquí podemos ver que es casi lo mismo, miren. Estrategia de negocios, demanda de mercado por servicios, inversiones de infraestructura, servicios de tecnología de información, la misma tecnología de información. Aquí está su infraestructura y todos corresponden a servicios e infraestructura de tecnologías de información correspondientes a la empresa. ¿Qué tiene que ver aquí la empresa? La empresa está haciendo utilización de todos esos servicios que nos brindan las tecnologías de información, el cual hoy en día estamos tomando en cuenta su infraestructura. ¿Ve? Conclusiones. A medida que pasa el tiempo vemos cómo toda la tecnología va evolucionando. Este cambio lo podemos ver en las organizaciones. Se desarrolla la capacidad de crear, competir, innovar y ser más creativos en los procesos. Listo. Esto vendría a ser concerniente a la clase de hoy. A ver si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, por favor pueden activar sus micrófonos para estar respondiendo esas incógnitas, ¿ya? A ver, normal, pregunten. Todo está claro, está ahí. De igual manera, la diapositiva lo voy a colgar ahora en la plataforma y si hay algo que no hayan entendido o algo que les queda duda, y de igual manera me pueden preguntar por el grupo de WhatsApp o por la misma plataforma, ya que voy a colgar un foro. Listo, entonces esto vendría a ser todo por la clase de hoy. Y recordándoles que pueden participar por la clase asíncrona, ¿no? Que vendría a ser por la plataforma. Listo, entonces chicos, que tengan buenas tardes y nos vemos en la próxima clase.